Con esta sección especial sobre el proteccionismo. Este es un tema que actualmente estamos viviendo una situación inédita en la que el concepto de libre comercio está en juego. Y esto no solamente es en Estados Unidos o en México, ya que pues hemos visto que ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos han hablado de modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también en México pues distintos miembros del gabinete también han hablado al respecto. Europa también hace unas semanas vimos que Reino Unido, mediante un referéndum, decidió salir de la Unión Europea, y otros países como Hungría y Polonia también están promoviendo este proteccionismo. Para hablar de esta situación, doy la bienvenida a la doctora Graciela Márquez Colín, quien es académica e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. También nos acompaña el doctor Clemente Ruiz, quien es coordinador del programa de posgrado en Economía de la UNAM, y Mario Fernández, quien es especialista en comercio exterior y maestro en Derecho de la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy bien. Muchas Oiga, gracias. nada más Buenas aclaro tardes. por aquello de las dudas. Ya dejé de ser coordinador, ¿eh? Soy investigador, Bueno. nada Ok. más Muy del bien. posgrado en Economía. Excelente. Nada más Muy bien. para que no vaya a haber confusiones. Pues bueno, no se Muy preocupe, bien. es investigador. Y pues bueno, estarán de acuerdo conmigo que este es un tema que pues no es nuevo. Lo vimos en la década de los 30, después de este jueves negro de 1929, cuando se derrumbó la bolsa en Wall Street. ¿Qué tal? ¿Qué les parece si vamos a ver un fragmento de esta película donde varios empresarios promueven este mensaje? We got everything we need right here in this country. We can get along fine without them. Good morning, John. Good morning, Mrs. Robinson. Hi, boy. Still sounding off on the foreign minister? Says the best thing we can do is mind our own business and let the rest of the world go hang. Well, why not? We got everything we need right here. Pues bueno, esta es una película realizada en el año 1930 por Frank Donovan y por el Comité Económico de Política Interior de Estados Unidos. ¿Cómo ven este mensaje que lo vemos varias décadas atrás? Bueno, si me permite, Susana, quisiera comenzarte diciendo que el libre comercio ya es una realidad en nuestro país y en todo el mundo. Déjame compartirte algunos datos. En primer lugar, en México existen 12 tratados de libre comercio firmados con 46 países. Por otra parte, existen 32 APRIs, Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de la Inversión, y 9 acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI. Además, México participa en organismos internacionales tales como la OCDE, la Organización Mundial del Comercio, la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico, TPP, entre otros mecanismos transnacionales. Desde un punto de vista jurídico, y aquí los expertos en materia económica nos podrán quizás ilustrar más en ese punto de vista, se me hace una cuestión de perogrullo querer denunciar los tratados de libre comercio a la vez que es imposible, por lo menos desde un nivel de discurso político, se requiere denunciar los tratados desde la vía jurídica, es decir, solicitar la salida de los propios tratados al amparo de esas cláusulas que contienen los mismos para efecto de acabar el libre comercio en todo el mundo. Graciela, como dice Mario, así es una realidad en México, pero estamos viendo una tendencia hacia el proteccionismo en varias partes del mundo. Es que yo creo que no es una cuestión de blanco y negro, no es proteccionismo versus libre cambio. En realidad, la experiencia histórica lo que nos demuestra es que hay un continuum en el que hay momentos en el que el proteccionismo tiene su razón de ser. El fragmento que veíamos de la película que citaste, en realidad tiene un contexto histórico que explica eso y que explicaba las enormes tasas de desempleo que había después de la Gran Depresión. Entonces, no es si siempre es bueno el proteccionismo, siempre es bueno el libre cambio. Clemente, ¿tú qué opinas? ¿En estos momentos es correcto llegar a ese proteccionismo por la situación global que estamos viviendo? No, yo creo que todo debía de ser visto en un contexto específico, ¿no? Hablar en general siempre te lleva a equivocaciones, ¿no? Sí, entonces mira, la cuestión del libre comercio ha sido una pugna histórica, ¿no? El proteccionismo sirvió para que muchos países se desarrollaran, entre otros México, Corea del Norte, Corea del Sur, Europa, todo el mundo ha usado el proteccionismo en algún momento. Entonces, lo que yo creo que no hay que satanizar es las diferentes formas de organización del comercio, ¿no? Es decir, hoy estamos en un momento de mucha apertura, ¿no?
Y entonces en esta apertura a México le ha ido bien, dijéramos. Lo que ha logrado es un comercio exterior que logró revertir las tendencias que había en México de un gran déficit comercial, y hoy exportamos a Estados Unidos un 35% de lo que producimos en México. Entonces, yo lo que creo es de que hay que ver el contexto. Ahora, ¿por qué este coraje de Trump, no? Trump de repente salió y que hay que acabar con el libre comercio. Él lo que está haciendo es tratar de capitalizar los enojos que hay dentro del pueblo estadounidense en contra del libre comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio lo que dio lugar es que Detroit hoy está en México, es decir, los coches se producen en México hoy, gracias a que hay este libre comercio de autopartes que permiten abastecer a la industria automotriz y de aquí armarlos y después remitirlos a Estados Unidos otra vez. Algunas gentes perdieron empleos en Estados Unidos, efectivamente. Esos son a los que está tratando de llegar precisamente Trump, a efecto de que lo apoyen, ¿no? Y entonces lo que dice él, es decir, en una manera muy simplista, dice, yo voy a revertir en 3 minutos el Tratado de Libre Comercio. Entonces, yo creo que hay que contextualizarlo, ¿no? Hay un enojo porque hubo una situación favorable a México y no tan favorable a Estados Unidos. Entonces, por eso usa todo contra México, ¿no? Construir un muro, todo esto. Pero entonces, yo creo que las cosas son un poco más difíciles, los negocios se han beneficiado, tanto estadounidenses como mexicanos, claro, de este Tratado de Libre Comercio. Entonces, no va a ser tan fácil que les diga, oigan, pues ya los beneficios se acabaron, ¿eh? Y entonces ahora, no, entonces lo está usando como un mecanismo, yo creo que de propaganda política. Por supuesto. Y esta propaganda política, bueno, lo que tenemos que nosotros es evaluar, entonces, ¿en qué casos debe de haber proteccionismo y en qué casos no? ¿Por qué? Pues porque, mira, por ejemplo, ¿no? En este sexenio, ¿no? Se lograron acuerdos muy benéficos para las gentes de la industria textil y del vestido, ¿no? Porque necesitábamos protección, porque estaba regresando la industria que se había ido a China, todo eso. Claro, y la piratería. Entonces, bueno, se logró entonces que regresaran, y entonces, bueno, pues lo que se empieza es armar todo un esquema para proteger a este grupo específico, claro, ¿no? Entonces, no es tan general, hay libre comercio para todo, no. No, claro. Es cuestión de ver detenidamente las cosas, en qué sectores se necesita protección y en qué sectores claro, no. Pero es un poco irónico que Estados Unidos, quien fue el principal promotor del libre comercio después de la Guerra Fría, pues ahora sea quien está diciendo que puede salir del tratado o que se debe modificar según sus necesidades, ¿no? Así es. Susana, voy a permitirme diferir aquí con el doctor. Yo sí creo que el libre comercio es la principal herramienta de la prosperidad económica de los países. Quisiera preguntarle a los televidentes, por ejemplo, si aquellos que estuvieron en la Rusia soviética, en la Cuba comunista, ahora mismo en Corea del Norte, que tienen economías planificadas con altos niveles de aranceles, si esa es la respuesta. Evidentemente, los grandes países industrializados todavía mantienen cuotas de proteccionismo. En Europa vemos cómo las cosechas de muchos productos agrícolas todavía contienen esas cuotas de proteccionismo. Pero la llave para la prosperidad económica, sin duda, es una cuestión de experiencia histórica, es el libre comercio. Pensemos en nuestro país, recordemos hace 30 años, no mucho, cuando ni siquiera productos básicos de uso como vestido, dulces, todavía recordemos aquellos viajes que se hacían en los años 80 para ir por dulces de Estados Unidos o tenis. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué prefieren? ¿Un país con productos baratos y donde al final del día esté al servicio de todos? ¿Qué preferimos, eso o una economía cerrada? Si bien es cierto, y en eso coincido con el doctor, hay sectores de la economía que requieren una protección especial, pero sin duda lo que más le conviene a las empresas mexicanas es la competencia, porque si no podemos entrar en un juego perverso en el cual vamos a proteger a ciertos sectores para fines políticos y clientelares, que es lo que muchas veces se ha utilizado como los rentistas políticos. Ya que mencionas este tema de la competencia, podemos entrar al TPP, un tema que ha sido pues bastante polémico, muchos a favor, otros en contra. Por supuesto, Donald Trump está en contra. Bernie Sanders, quien era el contrincante de la campaña de Hillary Clinton por la candidatura demócrata, pues también está en contra del TPP, y en la convención pues vimos muchos de sus seguidores protestando en contra de este acuerdo transpacífico. ¿Qué nos puedes decir, Graciela?
Pues de nuevo, que yo creo que hay que contextualizarlo y son campañas políticas. Uno no puede pensar que se va a hacer un programa de política económica de largo plazo, de negociaciones internacionales con los discursos de las campañas políticas. Son eso, discursos de campañas políticas tratando de captar votos de aquellos sectores que se sienten afectados por las políticas de libre comercio, pero en realidad habrá otros sectores que estén buscando también protección. En realidad, más que, y yo también voy a diferir contigo, más que hablar de nuevo en blanco y negro de proteccionismo contra libre cambio, en realidad lo que hay que pensar es en productividad y en política económica coherente y congruente en el largo plazo. Además, son políticas de corto plazo. Estábamos viendo una gráfica de los países que participan en el tratado, en el Acuerdo Transpacífico, en el TPP, que todavía falta un tiempo para que se ratifique este acuerdo en los diferentes países, pero tal vez algunos se están echando para atrás. La situación global ha cambiado. Vemos a un Reino Unido que está por salir de la Unión Europea, también un problema migratorio en la Unión Europea y, por supuesto, el terrorismo, que esto puede llevar a los países a tomar decisiones proteccionistas en la que quieren darle el trabajo solamente a su gente, no dejar que venga gente, personas migrantes de otros países que pueden ser de cierta manera peligrosos. Sí, yo creo que hay que analizar el contexto específico y las situaciones que se vayan a dar, ¿no? Es decir, yo no estaría ni en contra ni a favor, sino de analizar una situación específica y cómo la debemos ir tratando. A ver, lo del TPP, ¿no? Porque hay mucho, se ha dicho mucho, pero se ha analizado poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? El mercado de los países del sudeste asiático, fundamentalmente es el TPP, ¿no? El que nos llevaría a cabo, es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos libre comercio con Vietnam, ¿qué es lo que lograríamos nosotros, no? Lograríamos que muchos de los insumos que Vietnam está produciendo ahora y está mandando, por ejemplo, directamente a los Estados Unidos, podrían triangularse con México. Entonces, en este caso, ¿no? Habría ciertos beneficios del TPP, ¿no? Ahora, lo que no va a ser una resolución al crecimiento, ¿no? Que eso también se cree muchas veces, que dicen, bueno, con esto del TPP ahora sí vamos a revertir las cosas y vamos a tener nosotros una situación. No, yo creo que se sobreestiman los efectos positivos, ¿no? Y los efectos negativos también no se están analizando a fondo. Entonces yo creo que es el momento de hacer una reflexión nacional, ¿no? Tenemos 22 años prácticamente de Tratado de Libre Comercio. Ha habido beneficios, pero también ha habido perjuicios, ¿no? Entonces, yo creo que como buenos socios con los Estados Unidos, lo que debíamos de hacer es una evaluación y ver en qué nos ha beneficiado, en qué nos ha perjudicado, dónde debíamos de avanzar, ¿no? Porque entonces queremos avanzar más allá del libre comercio, tendríamos que formar, pues tal vez, una unión aduanera, como decían los europeos, después del libre comercio, es decir, avanzar hacia cuestiones un poco más sofisticadas que esto, ¿no? Con Estados Unidos tenemos mucho que platicar. Así es. Y entonces yo espero que finalmente los electores en Estados Unidos decidan que sea el presidente, podamos establecer un diálogo constructivo, ¿no? Bien. Porque obviamente el señor Trump pues no es de muchos diálogos, pero lo tendríamos que convencer. Si el pueblo americano decide que sea él, lo tendríamos que convencer de que hay que sentarse en una mesa de diálogo y de evaluación. Permítame, Hillary Clinton. Permítame, vamos a hacer una pausa y al regresar seguimos platicando sobre los aires de proteccionismo, si ha terminado o no la globalización en este primer bloque. Pues llegamos a una conclusión de que no hay blancos ni negros, sino que se tienen que analizar diversos sectores que pueden ser beneficiados o perjudicados por el proteccionismo. Regresamos. Financiero Bloomberg. Valoramos tu interés por recibir solo el mejor contenido informativo. Ahora, con tu suscripción a El Financiero Impreso, recibe de lunes a viernes un ejemplar de El País, el diario de España con mayor prestigio, el mejor análisis de la información, el contenido global y local más relevante para tu toma de decisiones. El Financiero Bloomberg,
y el país. Tus mejores aliados en información. Continuamos en el financiero Bloomberg en esta mesa de análisis denominada Aires de proteccionismo, ¿ha terminado la globalización o no? Platicábamos, ahora me gustaría contigo, Mario, que nos dijeras, hablabas de los beneficios de tener distintos productos internacionales con el TPP, por ejemplo, pero ¿qué pasaría con el sector farmacéutico? Se ha criticado mucho que sería afectado el sector en nuestro país. Bueno, a ver, en primer lugar quisiera ponerlo en principios generales. Las importaciones que realiza nuestro país, las que no están grabadas, evidentemente tienen tasa cero en tasa de importación. ¿A qué nos referimos eso? Cuando existe un tratado de libre comercio entre dos países para la importación de productos. ¿Qué hace más próspera a una nación y a sus ciudadanos? El poder consumir más, el poder adquisitivo. Si nosotros tenemos competencia entre dos productos, el único sistema económico que lo permite de tal modo que haya prosperidad y crecimiento económico de manera sostenida y continua, es el libre comercio. Pensémoslo de manera histórica. ¿Por qué se realizó la Revolución Americana de Independencia? Por la tasación de impuestos que se estaba imponiendo a los productos para la exportación. ¿Por qué se realizan muchas revoluciones en todo el mundo? Precisamente por eso mismo, por los impuestos altos con los que se graban los productos. Por eso mismo es muy importante, y respondo a tu pregunta, Susana, en el sector farmacéutico, evidentemente, si entran las patentes de otros países, tendrán que convivir con el sistema de patentes y marcas que estableció el sistema de Ginebra, ¿de acuerdo? Y se tendrán que regir bajo las reglas internacionales. Hay muchos mitos en torno al libre comercio. Uno de ellos es fácil que un político de derecha o de izquierda denuncie, porque tanto Trump es un populista de derecha como otros personajes en nuestro país que quieren acabar con el libre comercio, son populistas de izquierda. Al final del día, se tienen que regir por reglas legales. No sería tan sencillo, y respondiendo a tu pregunta, que una patente que ya estuviera registrada a favor de una empresa mexicana aquí en nuestro país pudiera ser explotada comercialmente. Otro tema es el tema de los genéricos o intercambiables, ¿de acuerdo? Que son patentes que ya no tienen vigencia práctica. En ese sentido, y legalmente, mucha gente pretende engañar diciendo que van a venir compañías del sudeste asiático particularmente a invadir el sistema farmacéutico en México. Pero si nosotros analizamos el mercado de las farmacéuticas en México, la mayoría de las farmacéuticas en México son multinacionales, que pueden llevar a tribunales internacionales los litigios relativos a patentes y marcas. Y en primer lugar, primero en tiempo y primero en derecho, ver jurídicamente quién registró esa patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que le otorga efectos constitutivos al derecho sobre marca. Graciela, ¿crees que ante esta situación global que estamos enfrentando en estos momentos de división un poco en la Unión Europea, también la inseguridad, la volatilidad, migración, terrorismo, pues sería más factible que varios países no ratificaran este TPP? Yo creo que pueden no ratificarlo, pero no por todas las variables juntas. Es decir, el mundo atraviesa hoy una coyuntura de seguridad muy importante y eso efectivamente puede llevar a modificar en algo las políticas económicas, pero también hay un fundamento económico. Es decir, desde el 2009 se ha desacelerado notablemente la economía internacional. Entonces, en realidad tenemos que mirar las variables que son pertinentes a lo económico, las variables que son pertinentes a lo social y las variables que son pertinentes a lo político. Es decir, el que no se ratifique el TPP tampoco es el fin de los tiempos. Claro. Yo he estudiado el Tratado de Reciprocidad con Estados Unidos de 1883. Es un tratado que se firmó el protocolo y al final no se ratificó por el Senado norteamericano. No pasó nada. Es decir, la integración de la economía mexicana con la economía estadounidense durante el porfiriato se dio de cualquier manera. Bien. Entonces, no veamos que... Como una tragedia. Como una tragedia. Y yo sí que coincido con Clemente en la idea de hacer este corte de caja. Porque no solamente es Trump quien ha tratado en sus discursos de campaña de dar esta idea de
no continuar con el Tratado O de Libre Comercio o modificarlo, ¿no? modificarlo. Pero la propia Hillary Clinton también lo ha hecho. Y también la canciller mexicana y el Entonces, presidente Enrique yo creo Peña que no Nieto. debe asustarnos decir, bueno, ¿qué funciona y qué no funciona? Claro. No está funcionando los mecanismos financieros que se establecieron en TLC. Tampoco están funcionando los transportes. Hemos durante años y años escuchado las dificultades que tiene el transporte mexicano. Entonces hay un montón de cosas que convendría mirar con la suficiente tranquilidad para decir que nada se termina. Bien. ¿Qué les parece si vamos a ver un fragmento de una entrevista que le hicieron a Milton Friedman, este economista y premio Nobel, para hablar del proteccionismo? Vamos a escuchar. Because it's only in the general interest and in nobody's special interest. Each of us is fundamentally has more concern with our role as a producer of one product than we have as a consumer of 1,001 products. The benefits of a tariff are visible. Mr. Deason can see that his workers are, quote, protected. The harm which a tariff does is invisible. It's spread widely. There are people who don't have jobs because of the tariff, but they don't know they don't have jobs. There's nobody who can organize them. Consumers all over are paying a little more for this, that, and the other thing. Clemente, ¿qué opinas de esta entrevista que se hizo a principios de los 80s? Sí, mira, Milton Friedman es un paladín del libre comercio, de la no regulación de todo. Yo creo que es una gente muy respetable, un profesor respetable, pero yo creo que hay que ver, ¿no?, la situación. ¿Qué ha pasado de entonces a la fecha, ¿no? El mundo creció y el mundo creció con mucha desigualdad. Entonces, los africanos están en una situación muy crítica. Y entonces esto que decías tú al principio, ¿estamos viendo el final de la globalización? Pues no. Lo que estamos viendo es el surgimiento de una economía internacional cada vez más desigual, y que esto es lo que está trayendo los conflictos entre diferentes regiones. Es decir, los africanos no tienen con qué vivir, ¿no? Es muy escaso lo que tienen, y por eso las grandes migraciones que están dispuestos a ahogarse en el Mediterráneo con tal de sobrevivir. Entonces, frente a esta situación, lo que tenemos que ver es que el mundo es mucho más complejo que simplemente el comercio, ¿no? El comercio está decreciendo, el comercio internacional está decreciendo en los últimos años. ¿Y qué es lo que lleva a que decrezca el comercio internacional? Fundamentalmente China. China en los últimos 2 años ha dejado de crecer a los ritmos que estaba creciendo, entonces se está basando en su mercado interno. Entonces, esto lo tenemos que ver y ver qué soluciones vamos a presentar, porque el comercio decrece, la situación del PIB mundial también ya no es tan alentadora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? De que en esta perspectiva los países tienen que ver de qué manera protegen sus intereses específicos. Y lo que puede llevar es a revertir todo esto, ¿no?, que se había ganado con el incremento del comercio y todo esto, hacia un proteccionismo un poco más extendido. Entonces, por eso lo que tenemos que ver es de qué manera vamos a solucionar la desigualdad mundial, ¿no?, a efecto de que las gentes quieran mantenerse en sus países, esos países puedan estar comerciando, pero no hay una resolución que haya en general. El mundo tiene que sentarse y decir, bueno, esta dinámica explosiva de la violencia que se ha dado en las últimas semanas y últimos meses en Europa y en varias partes del mundo es consecuencia directa de que algunas cosas no están funcionando. Claro, y este proteccionismo no solamente habla del ámbito comercial, sino también de temas de seguridad. Por ejemplo, Donald Trump hablaba de que él no protegería a los Países Bajos en caso de ser amenazados por Rusia, cuando es un aliado de la OTAN, y él, como Estados Unidos como miembro de la OTAN, pues ha prometido proteger a todos sus aliados. Entonces, tener un mundo dividido, un mundo proteccionista, pues puede ser más peligroso. Sin duda que sí, y además quisiera también compartir algunas reflexiones. De nueva cuenta, yo sí creo en el libre comercio, yo sí creo que es la solución. Pensemos, y extrapolo el ejemplo del doctor, los países, el subdesarrollo de los países africanos es culpa en parte de los líderes africanos y en parte de los monopolios que existen en esos países. Quiero ponerte un ejemplo, Susana. Uganda,
Uganda era un país rico al terminar la independencia del Reino Unido. ¿Qué sucedió? Que los líderes de ese país, basados en una economía centralizada, despilfarraron los recursos que existían, crearon monopolios estatales, esa historia creo que ya no la sabemos con López Portillo y Echeverría, y llevaron al fondo a la economía. Eso es el proteccionismo, y eso es lo que tenemos que reflexionar como ciudadanos al día de hoy. ¿Queremos otra vez a un presidente de la República que nos esté diciendo que va a defender el peso como un perro y al final del día se eleva el dólar a niveles insospechados? Esas son las políticas proteccionistas que llevaron al fracaso económico de este país. Y si es una solución el libre comercio, por supuesto. Ahora bien, la desigualdad, ¿a quién le corresponde combatir la desigualdad? ¿Al Estado? Para algunos postulantes de estas teorías desarrollistas o del tercer mundo, por supuesto el Estado tiene un papel protagónico en esto. Pero no, yo sí me adhiero a las tesis de Milton Friedman, de Mises, de Murray Rothbard, incluso de Robert Nozick, que establecen que es la sociedad civil, somos los ciudadanos de la cual van a ser la prosperidad. El Estado es el principal, y esto es una frase muy fuerte, y esa la tomo de otro autor francés, ahorita me voy a recordar el nombre, que dice que el Estado es el principal enemigo del ciudadano porque es la principal persona que le roba su dinero. Es decir, el Estado con los no es impuestos. una persona, ¿no? El Estado no es una persona, sino en realidad lo que tenemos que hacer hoy hay una crisis del paradigma económico. Pero estas crisis de paradigmas económicos en realidad son oportunidades. Oportunidades para no estar en los extremos. Okay. Son oportunidades para saber si políticas redistributivas son compatibles con políticas librecambistas. Bien. Eso es algo que históricamente no se ha discutido. Vale la pena discutirlo. Bien. Creo que en busca de este paradigma encontraremos mejores explicaciones para los grandes problemas del planeta. Estamos llegando al final de este espacio, entonces, Clemente, me gustaría saber tus conclusiones en 20 segundos. ¿Se terminó la globalización? No se ha terminado la globalización, hay una baja en el comercio y en el producto mundial, y entonces lo que tenemos que ver es un momento de reflexión global para ver de qué manera podemos llegar a un entendimiento nuevamente que permita incrementar la economía para precisamente dar bienestar a todos nuestros ciudadanos. Ahora, el libre comercio es una parte que debemos de discutirla, en qué medida y en qué proporción tenemos que tener libre comercio y cómo lo debemos de llevar para proteger a los diferentes productores del país. Mario. Yo te lo resumiría en 3 frases. Mayor libertad económica, mayor libre comercio y mayor libertad individual. Esa es la clave de la prosperidad para todos los países, incluido a los países subdesarrollados, y es la principal herramienta para combatir el subdesarrollo en los países. Bien, gracias Mario Fernández, especialista en comercio exterior. Graciela, tu conclusión. Que vale la pena reflexionar lo que estamos viendo, reflexionarlo desde muchos puntos de vista, no casarnos con una idea para generar las mejores soluciones a los problemas que hoy tenemos. Si seguimos con paradigmas cerrados, no vamos a dar solución a lo que tenemos enfrente. Bien, muchas gracias. Graciela Márquez, académica e investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y doctor Clemente Ruiz, coordinador del programa de Economía de la UNAM, más bien investigador. Muchas gracias, y pues con esto concluimos que no hay blancos ni negros, se tiene que analizar un poco más todas estas políticas y tratados de libre comercio alrededor del mundo y ver qué políticas proteccionistas son las que se necesitan en diversos sectores y diversos países. Gracias por acompañarnos.